¿A dónde nos lleva la Secretaría de Educación Pública en su acuerdo con México? Soy Alejandro Calvillo y esta es la colaboración para esta semana en Sin embargo. A unas semanas tan solo de entrar en vigor la obligación para las escuelas de sacar los alimentos y bebidas que contengan sello o leyendas de advertencias, el secretario de Educación, Mario Delgado, se congratuló públicamente de haberse reunido con los miembros de CONMÉXICO. CONMÉXICO es una organización que ha agrupado a las grandes corporaciones de la comida chatarra, las bebidas azucaradas y también en su momento del tabaco y el alcohol, y cuya función fundamental es proteger los intereses económicos de estas corporaciones, en especial contra las políticas regulatorias como los etiquetados, los impuestos, la limitación de su publicidad y la prohibición de su venta en espacios determinados, como es el caso de esta prohibición de venta de estos productos en las escuelas. Hay que señalar que son justamente estos productos, la comida chatarra, las bebidas azucaradas, el alcohol y el tabaco, las principales causas de enfermedad y muerte en nuestro país. La propia Organización Mundial de la Salud ha señalado que el principal obstáculo para enfrentar los daños de estos productos son las estrategias desarrolladas por las grandes corporaciones. Y veremos cómo lo ha dicho al final de esta colaboración. Tanto expertos internacionales como académicos y organizaciones sociales hemos señalado una y otra vez y también documentado que CONMÉXICO ha sido uno de los principales actores en la estrategia de las grandes corporaciones de ultraprocesados en México para bloquear las políticas de salud pública dirigidas a enfrentar la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes que vive en nuestro país y que es una de las más graves en el mundo. La oposición de CONMÉXICO a estas políticas ha sido señalada durante años. No entendemos por qué el secretario de Educación le abre las puertas de las escuelas a estas corporaciones que hay que mantener muy lejos de ellas. En 2011, en el informe sobre México del entonces relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, señaló a CONMÉXICO justamente como el actor corporativo que estaba bloqueando las políticas públicas para enfrentar estas epidemias. Un año antes, en 2010, públicamente, CONMÉXICO se opuso al primer intento de lineamientos para alimentos y bebidas en las escuelas. El proyecto de lineamientos se envió a consulta pública a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. La respuesta de las empresas agrupadas en CONMÉXICO, Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Kellogg's, Unilever, Bimbo, etc., fue que se estaba afectando la libertad de comercio y que estos lineamientos eran anticonstitucionales. 4 años antes, como contexto, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ya había llamado la atención mundial sobre el crecimiento de sobrepeso y obesidad en la población infantil de México. Años más tarde se estimaría que 1 de cada 2 niños y niñas nacidos en México a partir de 2010 desarrollaría diabetes a lo largo de su vida. Y estas empresas decían que era anticonstitucional sacar unos lineamientos para garantizar alimentos saludables en las escuelas. Como se revelaría años después, niñas y niños han consumido en promedio, 3 estudios lo dicen, más de 500 calorías al día al interior de las escuelas. Esto puede ser una tercera parte del requerimiento diario de calorías y llevar a un aumento de varios kilos de peso cada ciclo escolar. La Organización Mundial de la Salud desde el 2000, es decir, hace ya casi un cuarto de siglo, ya había advertido que existía una epidemia de sobrepeso y obesidad a escala global y que este era uno de los principales desafíos del siglo. La OMS señaló que los gobiernos tenían la responsabilidad y la obligación de actuar y que una de las medidas necesarias, entre otras, era garantizar alimentos saludables en las escuelas. CONMÉXICO promovió la creación de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de Alimentos y Bebidas, ALIAB, y desde ahí en 2016
se lanzaron contra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, señalando, y lo cito, manifestamos, dijo la LIAB, manifestamos nuestra preocupación por la ligereza técnica y científica que muestran las propuestas regulatorias que establecen parámetros nutricionales, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Manejada y liderada por Conméxico, el ataque de la LIAB se centró en las recomendaciones de ingesta diaria de azúcar. Se comentaba entre empresas latinoamericanas que Conméxico manejaba a la LIAB, y en México se sabía que Coca-Cola FEMSA manejaba a Conméxico. En pocas palabras, Conméxico estaba marcando la postura de toda la industria de alimentos y bebidas de América Latina contra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Justo con esta organización, con México, se sentó el secretario de Educación invitándoles a participar en el programa escolar. Por otro lado, Conméxico había promovido en México el etiquetado de alimentos y bebidas que ya había comenzado a usar Coca-Cola en 2011, que establecía un criterio de azúcar de casi el doble de recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, un etiquetado que era una amenaza a la salud. A pesar de las críticas internacionales y nacionales, las empresas de Conméxico comenzaron a utilizar este etiquetado de manera autorregulatoria. Pero no quedó ahí. Con el contubernio de la COFEPRIS de Miquel Arriola y Patricio Caso y de la Secretaria de Salud Mercedes Juan y Pablo Curi, ese etiquetado, el llamado GDA, fue establecido como obligatorio y operó en México en todos los productos de 2014 a 2020. Conméxico ganó la batalla a pesar de que la Organización Mundial de la Salud había pedido en comunicaciones internas, hoy públicas, a Salud y COFEPRIS no establecer ese etiquetado porque tenía criterios que podían representar un riesgo a la salud. Justo con esta organización, Conméxico, se sentó el secretario de Educación invitándoles a participar en el programa escolar. Todas las compañías de Conméxico por años, Coca-Cola y PepsiCo, han sido claves en bloquear, desviar y cooptar la regulación en escuelas. En 2007, antes de los primeros lineamientos, Josefina Vázquez Mota, al frente de la Secretaría de Educación Pública, firmó un acuerdo con PepsiCo para que esta empresa entrara a las escuelas con un programa especial, Vive Saludable, con la finalidad de que la refresquera enseñara a las niñas y niños estilos de vida saludables. Con unas semanas de diferencia, Vázquez Mota firmó otro acuerdo con Coca-Cola para que esta otra empresa refresquera entrara a las escuelas con su programa Movimiento Bienestar y promoviera la actividad física y pudiera poner sus colores y logos por donde fuera. Hasta que Vázquez Mota fue sustituida por Alonso Lujambio, vino un cambio y la intención del nuevo secretario de impulsar los primeros lineamientos. La historia de esos lineamientos de 2010, a pesar de las buenas intenciones de Lujambio, fueron al fracaso. La intervención de la Secretaría de Economía a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria modificó al gusto de las empresas los lineamientos para que no se prohibieran los productos chatarra, solamente que disminuyeran su tamaño. Así aparecieron las versiones de la mini chatarra, los mini gancitos y los mini de todo tipo de chatarra. En 2013, como parte de la Estrategia Nacional contra el Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes lanzada por el presidente Peña Nieto, se presentaron unos nuevos lineamientos para la venta de comida y alimentos en las escuelas y se anunció que entraría en vigor un nuevo etiquetado de alimentos y bebidas. El simbolismo que tomó que el anuncio de la estrategia la realizara el presidente Peña Nieto en el Instituto Nacional de la Nutrición, teniendo en la mesa de honor a su lado al director regional de Coca-Cola, permitió explicar posteriormente por qué los lineamientos fueron en la práctica una farsa total, ya que diluían la responsabilidad de su aplicación. Es decir, sin responsables de su aplicación sabían bien que no se aplicarían los lineamientos.
un gran favor a las empresas. Y sobre el etiquetado, se pondría el etiquetado que Coca-Cola había establecido en México y que representaba un riesgo a la salud. Digamos, para dar un ejemplo de ese etiquetado que tuvimos 6 años. Una Coca-Cola de 600 mililitros informaba que contenía el 60-70% del requerimiento diario de azúcar. Requerimiento diario de azúcar. No hay requerimiento diario de azúcar añadida. Esas botellas tenían 12 cucharadas cafeteras. Así aparecían que esas 12 cucharadas cafeteras era un requerimiento diario y además faltaba un porcentaje más porque no era el 100%. Eso lo tuvimos en México durante 6 años y de manera oficial obligatoria. Con el criterio de la Organización Mundial de la Salud, deberían haber informado 120%. Esa botella de 600 mililitros debería de haber dicho que en azúcar tenía 120% el máximo tolerable para un adulto en todo un día. Ligera diferencia que permitía a Coca-Cola continuar con su negocio que ha sido uno de los mayores daños a la salud en nuestro país. Y con México el gran respaldo, porque fueron las empresas de Conméxico las que empezaron a utilizar este etiquetado en todos sus productos antes de ser obligatorio. Y después de ser obligatorio, pues nada más hicieron unos ligeros cambios y siguieron utilizando ese etiquetado. El secretario de Educación actual, Mario Delgado, se ha reunido con Conméxico y ha celebrado esta reunión con una organización empresarial que ha estado al frente de la estrategia de las grandes corporaciones para bloquear las políticas de salud pública a través del cabildeo, de funcionarios aliados, de agencias de relaciones públicas con grandes recursos dirigidos a los medios de comunicación, amenazando retirar publicidad a quienes identifican como opositores. El secretario escribió respecto a esta reunión y respecto a Conméxico. Se comprometieron a donar básculas, elaborar materiales para promover la activación física y compartir información derivada de investigaciones científicas sobre alimentación y salud en los planteles escolares. Bueno, días antes de esta reunión del secretario de Educación con Conméxico circuló lo que al parecer era un documento interno de la Secretaría de Educación Pública, donde se planteaba una reforma a los lineamientos que acababan de entrar en vigor. Reforma que planteaba, entre otras cosas, diluir nuevamente la responsabilidad de la aplicación y vigilancia de los lineamientos de las escuelas. Sabemos bien que haber hecho ese pequeño cambio nos quedaríamos sin la aplicación de los lineamientos en la escuela. Se dio a conocer esto, se hizo un pequeño escándalo en el país y la SEP salió a desmentir ese documento. Pero entre ese documento y la reunión posterior con Conméxico, donde se les abren las puertas, bueno, hay mucho que pensar. La dimensión del problema de salud alimentaria en México es brutal. No hay sistema de salud que pueda enfrentar el hecho de que 1 de cada 6 adultos sufra diabetes en nuestro país y que, como decíamos, 1 de cada 2 niñas y niños vaya a desarrollar esta enfermedad a lo largo de su vida. Sabemos claramente que la familia influye en los hábitos alimentarios. Sabemos perfecto que se vende chatarra fuera de las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta narrativa, estos argumentos son los que sirven únicamente para no hacer nada, porque hay que cambiar todo. Pero, obviamente, si no podemos cambiar algo porque hay una gran oposición, no vamos a poder cambiar todo. Y por algún lugar hay que empezar. Y para no empezar por ninguna parte es la propuesta de estas corporaciones y de esta narrativa. La escuela es el único ámbito donde el Estado puede establecer una regulación para que niñas y niños no adquieran estos productos a su interior. Es el único ámbito donde puede realizar una verdadera alfabetización alimentaria. No hay otro ámbito para ello. Por eso es importante dar este paso, a pesar de toda la oposición de las corporaciones y las narrativas engañosas que impulsan en los medios de comunicación. Solamente dejo esta reflexión. Si usted conoce una escuela pública o privada
que ha venido cuidando la alimentación de sus alumnos, haciendo una regulación propia, sabrá muy bien que esas prácticas inculcadas al interior del plantel educativo en muchos casos han influido a muchas familias. Ahí está el gran secreto. Las escuelas pueden ser semillas de una recuperación de la alimentación saludable en nuestro país. Preguntemos de qué lado estará la Secretaría de Educación Pública. ¿Les abrirá las puertas a quienes son responsables de estas epidemias? ¿Es esta la pregunta? Termino esta colaboración citando por enésima vez a la entonces directora general de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Margaret Chan, que en 2013 señaló, y cito, la salud pública debe enfrentarse a la gran industria de alimentos y a la gran industria de refrescos. El poder en el mercado se transforma en poder político. Pocos gobiernos dan prioridad a la salud sobre las grandes empresas. Y en 2015 señaló, la industria alimentaria no debe tener ni voz ni voto y no puede participar en la formulación de políticas de salud pública. Y la más citada de las declaraciones de la doctora Margaret Chan para cerrar esta colaboración. Los mosquitos no tienen grupos y líderes y cabildeo, pero la industria que contribuye al aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, sí los tienen. Cuando las políticas de salud pública interfieren en los intereses económicos creados, nos enfrentaremos con una oposición muy bien orquestada y una oposición muy bien financiada. Y es lo que estamos viendo y tenemos que pararla por la salud de los mexicanos y especialmente de las niñas y los niños que están enfrentando estas escuelas obesogénicas, como lo ha dicho el Instituto Nacional de Salud Pública. Muchas gracias.